Estos son los 10 principios de la economía según Gregory McCure. Principio número 1. Las personas presentan disyuntivas. Todos los seres humanos hacemos algunas cosas para dejar a un lado a otras. Lo mismo pasa en la economía y en el mundo como tal. Cuando un país quiere tomar medidas para solucionar algún problema, eso implica generar algún gasto que se ha reflejado en la ausencia de otro. Este es un ejemplo de disyuntiva. Otro ejemplo que sufre la sociedad es entre equidad y eficiencia, conociendo la equidad como la capacidad para repartir un recurso y la eficiencia la forma en cómo se explota este recurso al máximo. Para entender mejor este concepto, daremos un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos que usted tiene un pastel. Entendamos que el pastel viene siendo el recurso. La eficiencia viene siendo cómo se va a explotar el pastel al máximo y la equidad viene siendo cómo ese pastel se va a repartir entre todos. Al escuchar este concepto podemos hablar que es algo perfecto, eso le pasaría a la sociedad. Pero aquí sucede algo, para que esto se pueda cumplir, el gobierno tiene que tomar unas medidas llamadas las medidas públicas. Entre estas medidas públicas conocemos a la renta que se le da a la clase alta, para que el gobierno pueda subsidiarte, para que el gobierno pueda apoyar al desempleo o para que el gobierno pueda apoyar a la clase baja. Al escuchar esto, está pasando algo bueno, está habiendo equidad, todos están teniendo lo mismo. Pero al haber tanta equidad en un sistema social, eso puede causar conflictos. Pues el rico, al saber que gran parte de sus ingresos se va a ir a la clase baja o al gobierno, decide bajar su trabajo, lo que genera que haya menos eficiencia y por ende haya menos ingresos. En conclusión, cuando el gobierno intenta dar la tajada del pastel por cantidades iguales, este se hace más pequeño. Principio número 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtener otra. A esto lo llamamos el costo de oportunidad. En resumidas palabras, el costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos con el fin de obtener un beneficio. Para saber diferenciar un costo de oportunidad, los seres humanos, como se dijo en el anterior principio, presentan disyuntivas, en el cual hacen una comparación de los beneficios y los contras que puede generar esto. El hecho de entrar a la universidad es un costo de oportunidad. Aquí el beneficio será el enriquecimiento intelectual. Pero ¿cuáles serán sus costos? Hablemos del tiempo, el costo más importante que se tiene cuando estás estudiando. Pues cuando estás estudiando, el tiempo no se lo puedes dedicar a trabajar, por ejemplo para ganar dinero. Lo tienes que saber repartir y tienes que tomar una decisión, o estudias o trabajas. Aquí el costo de oportunidad será dejar de ganar dinero. Principio número 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los seres humanos en la gran mayoría de ocasiones tomamos decisiones si el beneficio marginal es superior al costo marginal. Para explicarlo mejor, daremos un ejemplo. Supongamos que una aerolínea está vendiendo boletos para la ciudad de Nueva York en un avión de 200 plazas. Para saber cuánto vale cada asiento o cada boleto, primero debemos saber a la empresa cuánto le vale el viaje hasta Nueva York. Supongamos que vale 100.000 pesos. Ahora vamos a realizar una operación sencilla para saber cuánto vale cada boleto. Vamos a ir el total, que son 100.000 pesos, por la cantidad de plazas o asientos que hay en el avión. Entonces 100.000 dividido 200 nos va a dar un total de 500. ¿Qué quiere decir esto? Que el avión no podrá vender el boleto inferior a 500 pesos. En costos de la economía eso sería normal, pero si la aerolínea piensa en términos marginales, esto puede cambiar. Supongamos que el avión ya casi se va a llenar, solo faltan 10 asientos y a la salida hay un pasajero desesperado por montarse, que estará dispuesto a pagar 300 por aquel boleto. La pregunta es, ¿la aerolínea debería venderle el boleto? Pues la respuesta es que sí, hay que vender el boleto al pasajero, por dos razones. La primera es porque es casi nula la posibilidad de que se monte alguien más, el avión ya se va a llenar, y la número 2 es porque si podemos ganar un poco más, ¿por qué no hacerlo? La pregunta es, ¿dónde se encuentra el beneficio marginal? Pues el beneficio marginal se encontrará en lo que va a consumir el pasajero durante el viaje, como bebidas, gaseosas o cualquier tipo de alimentación. Esto nos da una conclusión, que si el beneficio marginal logra ser superior al costo marginal, el boleto será rentable venderlo. Principio número 4. Las personas responden a los incentivos. Como dice la palabra, incentivos son aquellas cosas que incentivan a las personas a hacer una acción. Eso puede contribuir en forma positiva o en forma negativa. Esta palabra ha llegado a ser tan importante en el mundo de la economía que se dice lo siguiente,
que los seres humanos respondemos a los incentivos, lo demás es irrelevante. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas sube, los compradores bajan su oferta y los vendedores aumentan su producción. Es por eso que podemos darnos cuenta que el precio es algo fundamental en el mundo de los compradores y vendedores. Hablamos de la gasolina, recurso importante en el mundo. Cuando el gobierno implica medidas, por ejemplo el impuesto que se le da, esto puede generar cambios en la sociedad, por ejemplo la forma en cómo se transportan. Hablemos de un caso que pasó del 2005 al 2008, cuando la gasolina se desplomó, esto que causa una recesión económica brutal, haciendo que haya demasiada inflación. En el 2009 esto baja debido a que los compradores y la producción baja. Es por eso que el gobierno tiene que ser consciente de las cosas que implementa y cómo estos incentivos van a perjudicar a la sociedad. Principio número 5. El comercio puede beneficiar a todos. Probablemente usted podrá haber escuchado que el mayor competidor de Estados Unidos es Japón, pues al producir cosas similares que van al mismo mercado, por ejemplo en el ámbito automotriz, Toyota y Ford compiten entre sí, se hacen daño. Pero aquí sucede algo, la competencia entre países no es como una competencia deportiva en donde uno gana y otro pierde, no, aquí pasa algo totalmente diferente, pues la competencia puede beneficiar a ambos. Supongamos que un miembro de su familia está desempleado, necesita buscar empleo, él directamente pasará a competir contra las otras personas que están buscando empleo. Lo mismo pasa cuando las familias van de compras, estarán compitiendo contra las otras familias, pues ellos están buscando los mejores precios y los mejores productos. Esto nos da como conclusión que el comercio beneficia a todos, pues promueve algo llamado la especialización. ¿Qué quiere decir eso? Que le permite a las familias enfocarse en lo que mejor hacen, con el fin de ayudarse entre sí. Países como Francia, Japón y Brasil son competidores de nosotros, pero también son socios de nosotros. Número 6. Los mercados pueden ser un buen mecanismo para organizar la sociedad. Para entender mejor este concepto, vámonos a 1980, cuando fue el fin del comunismo en la Unión Soviética y en Europa. Sin duda alguna, uno de los cambios más importantes en los últimos 50 años. Los países comunistas eran los países que apoyaban 100% y que el gobierno se hiciera cargo de todo, pues el gobierno era quien decía en qué cantidad y cómo se producían los bienes y servicios. Adam Smith, en su libro titulado La naturaleza de la economía, nos explica lo siguiente: que el mercado funciona a través de compradores y vendedores, pues ellos, al ser quienes deciden, analizan y comparan los bienes, los pros y los contras de todo lo que está pasando. A estos conceptos se les llama oferta y demanda. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el precio va a ser fundamental en cómo se organiza la sociedad, pues este es el que organiza y dirige a los compradores y vendedores para maximizar a la sociedad. Principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Se necesita que las economías de mercado hagan valer el derecho a la propiedad, con el fin de que éstas puedan controlar sus recursos. Es decir, para explicarlo de una manera más fácil, un campesino no cosechará si cree que le robarán la cosecha. Lo mismo pasa con un restaurante si no se hace valer de algo que le asegure que le van a pagar por lo que está vendiendo. Es por eso que necesitamos de alguien que permita valer esto. Sin embargo, debemos de ser conscientes que la equidad en muchos casos no es posible, porque en una economía de mercado se recompensa más a las personas según su habilidad para producir bienes que otros están dispuestos a pagar. Es decir, un futbolista famoso será mejor pagado que uno que se dedique al ajedrez, simplemente porque las personas están dispuestas a pagar más. Otra de las razones es para promover la eficiencia y la equidad. Son las dos grandes razones por las cuales el gobierno debe intervenir en la economía para cambiar la manera en cómo se reparten los recursos. Es decir, la mayoría de las medidas económicas aspira a ganar el pastel económico o cambiar en la manera como se reparte. Principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga este para producir. Expliquémoslo de una manera sencilla. En el 2008, Estados Unidos, a diferencia de los otros países, era el que tenía mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque producía más. Producir no refiere a trabajar más, sino a ser productivo. Con lo que yo trabajo, puedo generar más ingresos. Sin embargo, hay una medida que es más importante que la productividad, y son las políticas públicas. Es por eso que un país, cuando vaya a hacer políticas públicas, debe estar pensando en productividad. Principio número 9. Cuando un país imprime demasiado dinero, puede generar un incremento en los precios. A este concepto se le llama inflación. Vayamos a la historia en 1920, cuando Alemania sufre una inflación. Pasaron dos aspectos. Primero, toda la economía se desplomó, hubo un desorden, y segundo que todo, el país pasó a imprimir el dinero 3 veces más de lo normal.
Caso similar pasa en Estados Unidos en el año 1970, donde también hay una inflación de precios por la excesiva cantidad de dinero que se imprimía. Ahora, las cosas son un poco diferentes, pues como ha bajado la cantidad de dinero que se imprime, pues los precios están un poquito más estables. Es probable que un país tiene que ser consciente de esto para que no haya una inflación. Finalmente llegamos al principio número 10. La sociedad presenta una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Si bien ya sabemos, el incremento de dinero puede generar inflación a largo plazo. A corto plazo tenemos que tomar una postura clara, y es que primero las empresas pueden incrementar sus precios, segundo que todo puede aumentar la producción de sus bienes y servicios, y tercero que todo puede fomentar al desempleo. La solución para que estas dos cosas no se afecten es que se dé un adecuado uso de los bienes y servicios, pues estos son los que van a permitir que haya un equilibrio en la economía. Estos fueron los 10 principios según Gregory McCure.